Jane Eyre, de Charlotte Brontë, fue publicada en 1847 durante la época victoriana. Ambientada en el norte de Inglaterra, la Bildungsroman o novela de aprendizaje cuenta la historia de la enérgica y precoz Jane, quien supera su traumática infancia y se enamora del adinerado señor Rochester. Publicada originalmente bajo el seudónimo de género neutro Currer Bell, la popular novela le valió a Brontë el reconocimiento como una de las mejores escritoras de su tiempo. El libro comienza con una Jane de 10 años describiendo su abusiva infancia en Gateshead Hall, la casa de la acaudalada familia Reed. El tío materno de Jane, el difunto señor Reed, la adopta cuando queda huérfana a una edad temprana. Pero la señora Reed y su hijo John tratan a Jane como una sirvienta. La única fuente de bondad en la vida de Jane es la criada de la señora Reed, Bessie, que reconoce a Jane como una niña brillante con un agudo sentido del bien y del mal. Un día, cuando Jane se defiende de los abusos de John, la señora Reed la hace encerrar en la habitación donde murió el señor Reed. Al confundir un rayo de luz con el fantasma del señor Reed, Jane se desmaya. El señor Lloyd, un boticario llamado para tratar a Jane, ve su potencial y anima a la señora Reed a enviarla a la escuela. Cuando el señor Lloyd pregunta si Jane tiene otros parientes, ella dice que ha oído hablar de algunos parientes suyos, pobres, pero admite que prefiere la crueldad de la señora Reed a vivir en la pobreza. Jane es pronto enviada a la severa institución Lowood para niñas, dirigida por el señor Brocklehurst, un austero clérigo. Una tarde, este humilla a Jane llamándola mentirosa delante de toda la escuela, y a ella le preocupa que sus compañeras la rechacen por ello. En cambio, se hace amiga de Helen Burns, una chica piadosa que desafía la visión del mundo de Jane, predicando el perdón en lugar del castigo. Helen sufre de tisis o tuberculosis y acaba muriendo justo después de que Jane vaya a despedirse. Jane empieza a destacarse en Lowood y a los 18 años consigue un puesto de institutriz en una finca llamada Thornfield Hall, donde está a las órdenes de la señora Fairfax, ama de llaves del señor Rochester, el ausente dueño de la casa. Jane se siente conmovida por la amabilidad de su alumna, Adele, que es la pupila del señor Rochester, y se adapta fácilmente a Thornfield. Sin embargo, la perturban las risas maníacas que emanan del ático, donde reside Grace Poole, una costurera empleada en la casa. Jane también siente curiosidad por las misteriosas ausencias del señor Rochester. Un día, durante una cabalgata, Jane se encuentra con un hombre que se ha caído del caballo. Al principio, este rechaza la ayuda de ella, pero cuando se entera de que trabaja en Thornfield, comienza a interrogarla sobre su amo, el señor Rochester. Cuando regresa a Thornfield esa noche, Jane ve al perro del hombre en la casa y se da cuenta de que el hombre que encontró era el propio señor Rochester. Al principio, el señor Rochester se muestra frío con Jane, quien a su vez sospecha de sus frecuentes ausencias. Sin embargo, con el tiempo su relación se profundiza y Jane comienza a enamorarse de él. Una noche, Jane rescata al señor Rochester de un incendio justo a tiempo para que no sufra daños. Él culpa del incendio a Grace Poole, pero Jane se siente confundida cuando Grace conserva su empleo en Thornfield. Pronto, el señor Rochester viaja a una finca cercana para visitar a una dama que lo atrae, llamada Blanche Ingram. Jane está decepcionada
y se siente tonta por creer que él podría enamorarse de ella. Cuando el señor Rochester regresa a Thornfield con la snob Blanche, Jane se da cuenta de que él está interesado en la joven únicamente porque comparte su estatus social. Para sorpresa de Jane, el marido de Bessie se presenta en Thornfield para informar a Jane que la señora Reed está próxima a morir y ha preguntado por ella. Jane viaja al lecho de muerte de la anciana, donde la señora Reed confiesa que envidiaba el favoritismo de su difunto marido hacia Jane y se disculpa por cómo la trató. También le da a Jane una carta de su tío, John Eyre, quien indagó para adoptar a Jane cuando era una niña. La señora Reed admite que, por despecho, le dijo que Jane había muerto. La señora Reed muere y Jane regresa a Thornfield, donde se entera de que el señor Rochester se dispone a casarse con Blanche. Sin embargo, más tarde el señor Rochester confiesa que siente un fuerte vínculo con Jane, quien admite valientemente que también está enamorada de él. Pronto, los dos se comprometen. Semanas más tarde, Jane se despierta de una pesadilla y descubre que hay una mujer extraña en su habitación, rompiendo a la mitad su velo de novia. Una vez más, el señor Rochester le echa la culpa a Grace. Jane intenta olvidar el extraño incidente, pero justo cuando está a punto de casarse con el señor Rochester, un extraño hombre detiene la boda para anunciar que el señor Rochester ya está casado con su hermana, quien vive en el ático de Thornfield y es cuidada por Grace Poole. Jane queda devastada por el engaño del señor Rochester y abandona Thornfield, refugiándose en la cercana casa de los amables, pero pobres, hermanos Rivers. A medida que los conoce, Jane se entera de que el padre de ellos, John, ha muerto recientemente y ha dejado su herencia a un pariente desconocido llamado Eyre. Jane se da cuenta de que los Rivers son sus primos y que ella es la misteriosa beneficiaria de la cuantiosa herencia de John Eyre. Convence a los humildes Rivers de que acepten una parte de su ganancia, sintiéndose afortunada por haber encontrado por fin una familia amorosa. Una noche, Jane cree oír al señor Rochester llamándola. Instintivamente corre a Thornfield y encuentra el lugar quemado hasta los cimientos. Se entera de que la inestable esposa del señor Rochester prendió fuego la vieja cama de Jane y luego saltó a la muerte. El señor Rochester se está recuperando cerca, luego de haber perdido la visión y una mano. Jane jura no dejarlo nunca, y se casan. Narrando 10 años más tarde, Jane relata que el señor Rochester recuperó la vista en un ojo justo a tiempo para ver a su hijo recién nacido.